Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela, siempre, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así esta edición en la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras, 4 de ellas en la zona binacional colombo-venezolana, una en Aruba, que nos permite amplificar y llevar esta señal abierta a todos ustedes y también nuestros canales digitales, nuestro Facebook Live, que nos permite también estar en cualquier parte del mundo, nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y también en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Y también tenemos la opción de nuestra página web Siempre Venezuela y también adicionalmente nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Así que este es un trabajo que no se hace solo, es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, Alex Meneses en este momento en la emisora Radio San José de Cúcuta y este es su servidor Alan Peralta, además de nuestras redes corresponsales en Colombia, en Venezuela y en el resto del mundo. Quiero empezar esta edición de la tarde invocando a Dios, invocando al Creador. ¿Y por qué lo hago? Porque voy a hacer un comentario muy breve, muy corto, sobre unos hechos que nos han aproximado en la tarde de hoy a un conflicto mundial. Se trata de el disparo, intencionado o no, de misiles rusos sobre territorio de Polonia, territorio de la OTAN. Lo grave de esto es que no solamente atravesaron toda Ucrania, llegaron a Polonia, sino que también generaron muertos, muertos polacos. Y esto, usted dirá, pues esto no tiene que ver con Venezuela, no tiene que ver directamente, pero sí va a mover parte de nuestra historia en los próximos días y semanas. Porque lo que hoy ha ocurrido en territorio polaco es muy grave. No sé si fue intencional o no estos disparos de misiles sobre territorio polaco, pero lo que ha generado es una conmoción de nivel mundial y acerca al mundo a un nuevo conflicto, en un momento en el cual se esperaba que la inteligencia fuera primero, fuera por delante de la emocionalidad irracional. Estoy preocupado, como muchos estarán en el mundo preocupados en este momento. Y esto se debe a que hay una guerra que se celebra al otro lado del mundo, y esa guerra, como siempre, no tiene ninguna razón de ser. El asesinato de personas a mansalva con armas de guerra, la destrucción de ciudades, de pueblos, el acabar con la tranquilidad de toda una sociedad. Y en este momento, pues, el uso de armas nucleares está latente. Además que los estatutos de la OTAN son muy claros. Cuando se ataca territorio de la OTAN, cuando se ataca territorio de los países miembros de la OTAN, y Polonia es un país miembro de la OTAN, se está atacando a toda Europa. Y esto involucra a los Estados Unidos. Así que ojalá la diplomacia se imponga, ojalá se bajen las tensiones y ojalá cese definitivamente esta guerra estúpida, esta guerra impulsada por el señor Putin, una ambición territorialista que es del siglo XIX, no del siglo XXI, no de las sociedades modernas, no de la historia que hoy estamos comprometidos a llevar. Hoy, coincidencialmente, la humanidad superó los 8.000 millones de habitantes.
los 8.000 millones de habitantes. Más de 60.000 niños nacieron hoy o han nacido hoy. ¿Qué futuro le estamos dejando a la especie humana con esta situación? La verdad es que estoy muy conmovido con esta situación. Paz a las almas de estas personas que fallecieron hoy producto de ese ataque injustificado e indiscriminado que por primera vez luego de la Segunda Guerra Mundial ha hecho la Rusia de Putin. Una Rusia en donde la mayoría de sus habitantes no están de acuerdo con la guerra. Esta guerra que ha llevado él, esta invasión que él ha llevado a territorio ucraniano. Y bueno, eso va a tener impactos en la economía. Eso va a tener impactos lógicos en el abastecimiento de alimentos mundial. Eso va a tener impacto en muchas cosas y eso sí nos afecta a todos los habitantes de este planeta, a los más de 8.000 millones de personas que hoy viven en este planeta Tierra. La sensatez prevalezca, que la sensatez sea la guía y que Dios guíe cada uno de los pasos que vamos a adelantar los seres humanos a partir de este momento. Bueno, vámonos con información de Venezuela. La información, indudablemente, es la de Human Rights Watch. ¿Recuerdan ustedes que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una amnistía general en Venezuela? Pero para Petro, esta amnistía general que va enfocada hacia el tema de los presos políticos pudiera beneficiar, siendo de carácter general, a funcionarios responsables de violación de derechos humanos en Venezuela, y esto es lo que advierte Human Rights Watch. La organización señala que las amnistías e indultos nunca pueden emplearse en casos de crímenes contra la humanidad. Los responsables, incluyendo al más alto nivel, deben ser debidamente investigados y sancionados, sentenció la directora adjunta de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Tareasiu. Ha dicho que esta activista ha dicho que considera valioso que el presidente Petro presione por la liberación de todos los presos políticos. A recordar que desde el 2014 más de 15.700 personas han sido detenidas por razones políticas y 257 siguen privadas de libertad. Colombia puede jugar un rol clave para proteger los derechos humanos y esto incluye que las víctimas del régimen de Maduro tengan acceso a la justicia. Hoy la posibilidad de justicia no existe en este país. Advierte que Colombia debe acompañar los procesos de rendición de cuentas a nivel internacional y aportar con lecciones aprendidas sobre procesos de justicia transicional. Y entonces es la preocupación que tiene la gente de Human Rights Watch sobre la propuesta, que parece interesante en el sentido de que permitiría la liberación inmediata de los presos políticos, pero también sería una justificación para un hecho que es grave, que es la no sanción, por lo menos en Venezuela, de aquellos funcionarios y dignatarios involucrados en hechos de violación de derechos humanos en el país. Henry Falcón evalúa la instalación de la Comisión Nacional de Primarias. El dirigente político del Estado Lara ha manifestado su posición sobre la Comisión Nacional de Primarias. Veamos. Estamos acompañando este acto de la plataforma unitaria, pero especialmente la Comisión Electoral para las Primarias. Este es un acto por demás significativo en aras de construir una verdadera alternativa que nos permita explorar una salida política, pacífica, democrática, constitucional, que a su vez nos permita ir resolviendo los graves problemas que presenta nuestro país. En ese sentido, quienes participamos de ese cambio necesario, venimos aquí a confluir
a confluir especialmente en la coincidencia, en la necesidad de mostrar una gran unidad superior que trascienda los partidos y que nos invite a todos a ir a desarrollar ese instrumento que nos da la Constitución, que es el voto, para que ese cambio lo podamos no solo expresar de manera voluntaria en las urnas, en el proceso electoral presidencial. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con nuestro programa, nuestra edición vespertina. Tuvimos una leve falla eléctrica en la zona y bueno, por eso que salimos unos minutos del aire, pero ya estamos nuevamente acá. La rectora principal de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, aseguró que están evaluando todas las opciones técnicas para la organización de la consulta que permite elegir al candidato unitario de la oposición para las elecciones presidenciales. Ella ha señalado que se están evaluando todas las opciones en lo que refiere a cómo será el voto en las primarias, si manual o automatizado. De esto también dependerá si solicitan el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral. Fijaremos una agenda mínima de reuniones y los canales a través de los cuales quienes sientan que tienen algo que aportar para estos debates tengan cómo aportarlo. Será a partir de ahora que vamos a comenzar a debatir todos estos temas tan importantes y determinantes, indicó. Uzcategui llamó a todos los dirigentes políticos que aspiran a lograr un cambio en Venezuela para que se incorporen a la consulta. No hay que ver esto como una convocatoria del G4, sino más bien como una convocatoria a la cual deben acudir todos los factores que consideran que deben tratarse y trabajar por un cambio para Venezuela. Y fíjense ustedes el tema de la confianza. Cuando usted le pierde la confianza a alguien, es muy difícil recuperarla. Es como el vidrio que se parte. Esa es la alegoría más común sobre este tema. El gobierno ha perdido la confianza. El régimen de facto ha perdido la confianza. La gente no le cree al gobierno de facto. Y esto especialmente en el tema económico. Porque por mucho que se ha esforzado en decir y señalar que está aplicando políticas de control monetario y de control cambiario, el dólar sigue subiendo. La moneda venezolana se devaluó y este martes llegó a un promedio de dólar libre que superó los 11 bolívares por cada divisa norteamericana. La cotización no oficial llegó a los 11,05 bolívares por dólar y la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela supera el 18%. Esta situación hace que el ente emisor tenga una referencia de 9,31 bolívares por dólar y mientras tanto en el mercado cambiario libre, en el mercado cambiario negro, como algunos suelen señalar, está superando ya los 11. El economista integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, aseguró que en los primeros 15 días del mes de noviembre, el bolívar siguió depreciándose frente al dólar y se devaluó 20%, por lo que el salario mínimo cayó a $12. Lamentable la situación, no se le tiene confianza al gobierno, se cae el bolívar, sigue en picada por culpa de un régimen incapaz de darle alguna solución, alguna alternativa, algo creativo al tema cambiario en Venezuela. Y es que todo se refiere a la confianza. Mientras los actores económicos no tengan confianza en la política económica del gobierno, no habrá ninguna estrategia capaz de controlar la depreciación del bolívar y el tema cambiario seguirá siendo el dolor de cabeza de los venezolanos, además del tema inflacionario. Hay lluvias muy fuertes en toda Venezuela y en esta ocasión las lluvias dejaron serios daños en Tucaní, en el estado Mérida, en la zona sur del lago, y dejaron destrucción también en la vía Machiques-Colón, en el estado Zulia. Veamos los reportes de los vecinos de esta zona sobre esta crisis. Nos encontramos a esta hora, 5:47 de la tarde, en las adyacencias de lo que fuera el terminal de Tucaní, el terminal terrestre de Tucaní. Pueden apreciar cómo el cauce del río se llevó parte del terminal y hacia la otra ribera del río parte de lo que es un camino
que colindaba con una comunidad vecina. Ven ustedes hacia el fondo, el puente afortunadamente no fue tocado, permanece intacto aún. Sin embargo, vean la magnitud de los daños. Todo esto era calle, era estacionamiento. Hacia arriba. Hola, yo Víctor, ¿cómo estamos? Mire, echamos el yumo para acá la piedra. Oiga, señores, ya no hay paso, ya no hay paso, ya no hay paso. Pura moto, pura moto. Vean ustedes la destrucción que han causado las lluvias en la zona sur del lago de Maracaibo y en la vía Machiques-Colón, entre el que comunica el estado Táchira y el estado Zulia. Bueno, y con ese derroche de gaita, en una mezclita ahí bien sabrosa, iniciamos nuestra edición, nuestra segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Y lo hacemos dándole el pase como un buen torero, mostrándole la capa roja al señor Carlos Ucate el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alan? Feliz tarde para ti, por supuesto, a nuestro invitado especial, que es la audiencia en el programa Siempre Venezuela Radio. Coméntelo, Alan, sin pelos en la lengua. Bueno, dos cosas. Estos no son temas de Venezuela exclusivamente, es un tema del habitante mundial. Hoy llegamos en el planeta Tierra a más de 8.000 millones de habitantes. Correcto. Hoy somos un poco más de 8.000 millones de habitantes. Pero hoy nos acercamos más a la Tercera Guerra Mundial, con lo que ha pasado en Polonia, con el disparo de los misiles rusos En Polonia. en territorio OTAN, nada más y nada menos que generando la reacción de los miembros de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, que son muy claros que si se ataca a algún territorio de la OTAN, se ataca a toda Europa. Y esta es la Por situación supuesto. a la cual nos ha llevado el señor Putin. ¿Qué te parece eso? Dos Alan, eventos extraordinarios, pero dos eventos que marcan al mundo. bueno, la primera respuesta, el número 8.000 millones. Bueno, tenemos pequeño problema de comunicación con Carlos. Pues sí, amigos, llegamos a 8.000 millones y nos acercamos más al conflicto bélico mundial, con lo que ha pasado hoy en esta guerra irracional del señor Putin en contra del mundo, en contra de Ucrania y en contra del mundo, porque en realidad ha amenazado hasta con armas nucleares al resto del mundo si interviene en la defensa de Ucrania, un país que se ha visto en una lucha por defender su integridad, por defender su territorio y sobre todo sus posibilidades. Ahora sí tenemos a Carlos. No sé, Alan, ojalá que las relaciones que tengan hoy la Unión Europea y en el tratado de la OTAN sea para la paz total, porque esto significaría algo que no queremos ni siquiera mencionarlo, Alan, que sería un comienzo de otra guerra a nivel mundial. Esto es lo que está conllevando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ya está más que desesperado en un punto, a mi juicio personal, que se ha visto afectado en el tema guerrerista, donde los ucranianos le han dado una lección que nunca pensó, Alan. Como dicen en mi tierra, le han dado una volteada que ni te cuento. Pero fíjate, esto tiene, la gente dice, no, pero es que eso ocurrió allá en Polonia, eso es Ucrania, eso es Rusia. Sí, Pero eso tiene impacto también en Latinoamérica y en Venezuela, el tema del incremento del precio de los alimentos, el por tema del supuesto. incremento de los combustibles, el tema del incremento de
todo el tema de seguros internacionales, las exportaciones venezolanas sometidas a seguros internacionales, el tema de comunicación, el tema de ubicar a Venezuela como uno de los países adversarios de la Alianza del Atlántico Norte. Y ahora yo pregunto, ¿cómo reaccionará Colombia también, que es miembro, partícipe, no, observador de la OTAN? O sea, son varias cosas que están aquí Eso entremezcladas. son varios temas. Pero el tema Venezuela, Alan, es preocupante, porque lamentándolo mucho, el régimen de facto de Nicolás Maduro lo ha entendido por otro punto. Ahora, no creo que el presidente Gustavo Petro de Colombia vaya a tener esa misma variación de volúmenes que ha tenido en Venezuela sus funcionarios, porque sería para Colombia un craso error. De todos modos, Alan, apenas la noche está avanzada en Europa, habría que esperar hasta altas horas de la noche para verificar cuál sería la posición de la Unión Europea y, por supuesto, los países que son del Tratado de la OTAN. Bueno, hasta ahora no hay ninguna excusa o canal No hay, diplomático oficial, abierto, de medio de comunicación que haya hecho que Rusia reconozca o haya dicho que Rusia reconoce el ataque y pide disculpas por eso, porque eso es lo que es usual cuando ocurren estas circunstancias. Lo que pasa, por supuesto. el problema está, Carlos, en que Rusia ya había amenazado a Polonia Sí, y había hace y lo más había dicho, de mes y medio. sí, hace ya varias semanas dijo que sus misiles llegarían a Polonia y hoy ocurre esto. O sea, es ahí donde está lo preocupante, porque más allá del error, la falla, la equivocación o la intencionalidad que hay en esto, nos ponen un paso más cerquita de un enfrentamiento bélico de grandes proporciones. Por supuesto que es diferente. Es un punto donde se vería involucrado parte de Eurasia, parte de la Europa oriental, Alan, que aparte de todo han tenido esa mirada bélica no de ahora, sino desde hace años. Ellos, como lo dicen, tienen en la mente una venganza romántica. Ojalá, bueno, pues repito, Alan, que hoy, así sea tarde en la noche, hay que estar muy pendiente de esta situación, porque tú lo indicaste y esto es real. Mira, imagínate el precio de los cereales a nivel del mundo, ¿cuánto llegaría a costar? El euro se elevaría por una sobretasa superior a todo, a cualquier divisa a nivel del mundo. Y por supuesto las monedas caerían, pero más que todo en Latinoamérica, Alan. Porque me Bueno, imagino de que las hecho es lo que bolsas de estamos viendo. valores, exacto. Me imagino, Alan, esto es una El, acotación muy corta. ¿Cómo caerían las bolsas de Tokio, que no están muy bien? La bolsa de Nueva York y la bolsa de Europa. Es decir, que hay que estar muy pendiente en este punto para poder nosotros mañana tener o establecer un punto sobre la situación financiera ya a nivel mundial. bueno, ¿qué está pasando con las monedas? El dólar se dispara, la presión inflacionaria, la presión del dólar se dispara. En Se Venezuela, dispara. por otros factores, no tanto externos, sino internos, ya la divisa norteamericana en el mercado negro superó, en el mercado paralelo superó los 11 bolívares por dólar. Es decir, más de 1,80 Sí. bolívares de diferencia con relación al precio oficial. Y esto está muy claro. Lo que hemos dicho varias veces en este programa, los agentes económicos, es decir, las empresas, los trabajadores, el sector público, no creen en el gobierno, en la política económica del gobierno. Y al no haber confianza en el régimen ni en su capacidad de control del esquema cambiario y del proceso inflacionario, pues la gente especula y especula con más fuerza cada vez. Y esto no lo entiende el régimen. Es que el chavismo es incapaz, No, no lo ya entiendes. ya llegó a la incapacidad mental y activa de poder corregir esta situación, de poder enfrentar esta situación. Al chavismo hay que sacarlo definitivamente del país por la vía electoral. Hay que borrar Obligatoriamente.
abrir un nuevo espacio para nuevas ideas, ideas frescas, ideas diferentes, apertura a los mercados internacionales, porque mientras ellos estén allí, esto va a ser un círculo vicioso. Círculo vicioso. Cada vez, ¿no?, una solución aparente, un problema mayor, un hundimiento mayor. Y así vamos, así vamos, así vamos. Y tenemos que reaccionar frente a eso. Sí, porque no podemos seguir teniendo lo que ellos indican, un banco central donde el comerciante, el pequeño, mediano empresario en el país no acepta las tasas del Banco Central de Venezuela a 8.6, cuando ya el dólar a esta hora ya está sobre los 11.12 bolívares por la divisa norteamericana. Es decir, ya Venezuela no quiere más pan y circo, Alan. Ya la gente está mamada de esta situación. Sí, y esto está arrastrando también el tema del peso colombiano, Por que, se, supuesto. que es la moneda que se usa en las zonas de frontera occidental colombo-venezolana. Y esto ocurre en este momento en donde la gente empieza a ver el peso como una segunda y tercera opción. Incluso hay gente que prefiere el bolívar para cambiar y para poder pagar compromisos económicos inmediatos. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Es lo que la gente tiene que entender. Mire, es un problema de supervivencia. O sea, colóquese usted como un Total. superviviente en una isla. Colóquese usted, ciudadano, como superviviente en una isla. Está en una isla, los recursos escasean, tiene que sobrevivir. Y para poder sobrevivir tiene que cambiar su manera de pensar en relación al tema de quien controla la isla. Esta es una isla que es Venezuela. Y lo digo como isla haciendo un símil. Pero la verdad verdadera es que mientras Venezuela no cambie definitivamente de gobierno, no cambie definitivamente de gobierno, no habrá solución para el problema de la inflación, para el problema de la devaluación, para el problema económico, para el problema social, para la situación de derechos humanos, para la situación de la crisis económica y política del país, para el sector educación, para el sector salud. O sea, ya a ellos se les pasó el tiempo. Es como si usted se estuviera comiendo una arepa quemada porque se le quedó en el caldero. Esa es la situación que está pasando en Venezuela. Te hago una pequeñita acotación. Me gustó mucho este tema que estás indicando, Alan, sobre todo porque, fíjate algo, ¿no? El precio de la divisa en la frontera sur, es decir, en el departamento de La Guajira, en las casas de cambio, es muy distinto al precio de la moneda o de las divisas compra-venta en el norte de Santander, al igual que en el Arauca. Son tres vertientes diferentes. Y en el punto estratégico que sería Puerto Santander, entre las poblaciones de la Villa de Rosario de Perijama, Chique, también tiene un cambio muy diferente. Pero fíjate algo, Alan, muy rapidito. En Maracaibo, la capital del estado Zulia, desde hace más de un año no aceptan la moneda peso, pero en cambio en el sur del lago de Maracaibo, lo que es Encontrado, Santa Bárbara, San Carlos, Guayabones y la parte del estado Táchira, se aceptan la moneda, la divisa de pesos de Colombia. Esto también infunde mucho sobre todo los costos y los precios en lo que es la parte del occidente central, es decir, de la capital del estado Zulia, que es Maracaibo, a la diferencia en San Cristóbal, Lobatera, etcétera. Sí, es la situación de un mercado distorsionado en donde Total. uno de los actores, que es el gobierno de facto en Venezuela, no da garantías de estabilidad económica. Y al no ver Para esa nada. garantía de estabilidad económica, la gente especula. Así de sencillo, ese es el mercado, ese es el mundo real. Carlos, otro tema que te quería comentar. ¿Tú crees que nos pueden estar jugando kikiriwiki con la propuesta de amnistía general en Venezuela? Alan, un tema bastante difícil. Usted como que vino viperino y lo veo riéndose. Pero yo pienso que sí pudiese haber un kikiriwiki ahí embolsillado, Alan. Y fíjate el tema, como te lo digo, embolsillado. Bueno, Carlos, es que fíjate lo que ha surgido en el debate.
Human Rights Watch ha dicho, se ha puesto en contra de una ley de amnistía general en Venezuela. ¿Por qué? Correcto. Porque al parecer la propuesta de Petro, que iba enfocada hacia una amnistía general a los presos General, políticos, políticos. ahora se transformaría en una amnistía general a presos políticos y a ciudadanos del régimen involucrados en casos de violación de derechos humanos. Y es ahí donde la Una salsa locura. pasa, la salsa pasa de dulce a amarga. Totalmente, Alan, porque te voy a dar un ejemplo. El gobierno o el régimen de facto de Nicolás Maduro y sus secuaces hace un año distendieron, sacaron de cuajo de todos los elementos al grupo FAES. ¿Te acuerdas de la situación del FAES? Que fueron uno de los grupos de sicarios con carné y chapa a nivel venezolano, más grande que ha existido después de la DIGEPOL. Alan, ellos tienen miles de torturas, asesinatos, robo, vacuna, han hecho de todo como en botica. Es decir, aquí está pasando, lo dijiste bien, algo raro, Alan. Muy raro porque yo no creo que a ellos se les pueda dar una amnistía después de haber cometido asesinatos a mansalva, asesinatos a jóvenes estudiantes y por supuesto desapariciones que eso el gobierno no lo indica. Bueno, esto me recuerda mucho el caso de Argentina. ¿Te acuerdas que cuando los militares de la Junta Militar tenían el control absoluto del país y estaba la presión por la liberación democrática, ellos se generaron una ley de amnistía general que perdonó hechos de violación de derechos humanos cometidos en el país y que solamente fue restituida la acción de derechos humanos cuando ya existía la democracia en Argentina y cuando el Tribunal Supremo de Argentina tumbó esa ley de amnistía. Tumbó. ¿Recuerdan? Claro que sí. Quizás Y ahí ellos cayeron muchas están, personas. claro, quizás ellos están buscando eso por este lado, pero lo que sí es claro es que hay que darle una solución a los presos políticos y querían vender, Yo lo indicaría como, exacto. ¿sí? Carlos, querían vender en un postre, en un plato, el tema de los presos políticos, pero por debajo iba metido el contrabando o va metido el contrabando de la amnistía general a toda esta gente que ha cometido hechos de violación de derechos humanos, Una incluyendo, aberración, Alan. incluyendo los altos dignatarios del gobierno de facto. Imagínate, donde está un gabinete que ya está absorto a tantos crímenes de lesa humanidad. Y fíjate algo, ¿cómo quedaría Tarek? ¿Cómo quedaría Diosdado? ¿Cómo quedaría Iris Varela ante todo, Alan? Donde ha soltado cantidades de delincuentes y los ha conformado en una guardia pretoriana desde las cárceles de Venezuela. Es entendible eso. Bueno, hay otro temita que no quería dejar pasar en la tarde de hoy, el tema de la juramentación e instalación de la Comisión Nacional de Primarias. ¿Cómo ves a la gente que está ahí en esa lista, Carlos? Sí, señor. Vuélveme a repetir que se fue el audio. Bueno, tuvimos un problema de audio, pero lo que te Sí. preguntaba, Carlos, es cómo veías la conformación de esa Comisión Nacional de Primaria. Fíjate que hoy ya empezaron a discutir y hablar sobre el tema si la votación electrónica con asesoría del CNE o la votación manual con asesoría directa de universidades. Alan, es un tema muy truncado, porque yo lo que observé dentro de esa plataforma unitaria fue más que todo dirigentes de altos partidos y de los maletineros, como los llamo yo a ciencia cierta, que hasta el momento solamente han planificado algunas ideas. Alan, pero esto no es fácil, porque deberían hablar sobre todo con la sociedad civil. Me preocupa algo, Alan Peralta, y a la audiencia, ¿por qué no han involucrado a la sociedad civil, a los sindicalistas sobre todo, Alan, que son los que están dando la pelea actualmente en el país? Totalmente. Y esto no lo podemos obviar en ningún momento.
Mañana se verá realmente cómo va a quedar conformada, porque aparte de eso lo que dieron fue una pequeña declaración momentánea, donde están varios dirigentes y todo, pero el punto estratégico todavía no lo han dado, Alan Peralta. Esto sí es preocupante. Bueno, fíjate que por lo menos la opción electrónica con asesoría del CNE aleja a actores como María Corina Machado. María Corina Por Machado, supuesto, enseguida. por lo que ha dicho, no participaría en las primarias. Esto sería un golpe duro a la imagen de las Durísimo. primarias, porque no hay que reconocer que María Corina Machado arrastra a su gente. Totalmente, totalmente, Alan. Muy bien. Pero ojalá que la unidad conforme una realidad, Alan. No pueden sobrepasar por el país. Yo no voy a hablar esa palabra que ya hiede, que es la palabra pueblo, ¿verdad? Son 24 años hablan, oyendo el pueblo, pueblo, pueblo. No, es la sociedad civil, los gremios, colegios profesionales, el estudiantado y sobre todo la sociedad civil, Alan, que son los que deben estar indicando esa temperatura, ese termómetro electoral que pudiese haber en Venezuela dentro de poco. Bueno, fíjate que hay gente incluso dentro de los factores democráticos, hay gente que le da habla de ciudadanía, de ciudadanos. Es que cuando tú Sí, estás empoderado de tu democracia y eres defensor y actor de tu democracia, eres un ciudadano con derechos y deberes. ciudadano. Pero cuando a ti te dicen del pueblo, eres una parte genérica de una masa que desde esa perspectiva necesita ser orientada, necesita ser asesorada por Orientada. el gran líder Exacto. mandando. Entonces, Carlos, hablemos de ciudadanos, hablemos de Bueno, personas que son capaces de reflexionar sobre su capaces. país, su destino. Eso es esto es el nombre de un artículo que seguramente vamos a escribir. El tema del concepto pueblo al concepto ciudadano. Y creo que ahí está en gran Perfecto. medida Un buen la tema. transformación. Ahí está en Sí, gran medida, porque Carlos, la transformación. totalmente, estoy de acuerdo totalmente contigo, porque ya ese tema coloquial que nos clavaron durante 24 años, como te lo dije, ya lo que hace es llegar a todo. Tú le haces esa pregunta a cualquier venezolano de clase media, clase baja, como lo que vamos a hablar de los estratos sociales clase A, B, C, D, y las personas te van a comentar lo mismo que tú estás pensando, la palabra ciudadano, Alan. Es una palabra muy importante y donde se debe empoderar y, por supuesto, grabar, atornillarle a todo venezolano y se acuerden siempre que existe Venezuela. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. De verdad que cada vez me parece como más corto, como que usted trae cada vez más brollitos y se nos agota el tiempo más rápido. Pero esto es rapidito, Alan. Conater ya volvió a tener su lotería de sacadas de emisora. Fueron 3 en el estado Mérida, Alan. Van 106 emisoras hasta el momento a nivel nacional. Bueno, una cosa bárbara. De esto debemos hablar mañana entonces. Este será nuestro tema principal Perfecto, mañana. perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias. nos estamos despidiendo. Igualmente. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, no te vayas, por favor, este tema que nos permite iniciar así el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. La Unión Europea va a destinar 30 millones de euros adicionales a la crisis regional en Venezuela. Esta forma parte de una ayuda de 210 millones que se aprobaron para mitigar la crisis global de seguridad alimentaria. El anuncio lo realizó la Comisión Europea en la reunión del G20 en Bali. El nuevo paquete de ayuda comunitario eleva a 8.000 millones las contribuciones de la Unión Europea entre 2020 y 2024. Tiene como objetivo satisfacer las crecientes necesidades de 15 países en riesgo como Afganistán, Etiopía, Nigeria, Sudán, Somalia, Yemen.
También hay transferencias que irán hacia América Latina, entre ellas Venezuela. Países que también se beneficiarán por este aporte serán Ecuador, Colombia y Perú. Esto para atender a la migración que está venezolana que está en esos países. También se anuncia que se suman 5 millones más en la cumbre de Corredor Seco de América Central. En el 2022 la inseguridad alimentaria alcanzó niveles sin precedentes, tanto en escala como en gravedad, dice la Unión Europea. La Comisión Europea manifiesta que estos recursos serán invertidos en temas de alimentación para la población. También hay noticias importantes. El líder opositor de Venezuela, reconocido como presidente interino por los Estados Unidos y un grupo de países, Juan Guaidó, aseguró que tras la instalación de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria, es necesario consolidar la unión y la unidad es una tarea obligatoria. Unión es igual a primaria, no podemos fallar en lo que depende de nosotros. Consolidar la unión de los venezolanos es una tarea obligatoria, ha dicho en sus redes sociales Juan Guaidó. También insistió que este comité tiene toda la confianza. Sabemos que tienen por delante una tarea que no será sencilla estando en dictadura, pero que será histórica para Venezuela. Confiamos también en los venezolanos. Este proceso es para consolidar la unidad en las calles con ustedes, ha dicho el líder de la oposición venezolana, el señor Juan Guaidó. Vamos en este momento a escuchar el Noti Audio del Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, visitó el municipio colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, para conocer de primera mano los proyectos de la fundación del Club Español, que benefician a más de 500 niños, niñas y adolescentes, refugiados venezolanos y desplazados colombianos. Estos proyectos, gestionados por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la ONG Save the Children, buscan crear entornos seguros que contribuyan al desarrollo y a la integración social de las comunidades vulnerables a través del deporte. El presidente del Barcelona conversó con las familias de los beneficiarios, así como con los representantes de ACNUR y Save the Children, que gestionan los proyectos en la zona. Isla de Margarita enfrenta apagones de hasta 9 horas al día. Así lo denunció el presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, Juan Carlos Melián. La situación que nos ha sobrellevado administración de carga en el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta tiene mucho que ver con que no se hayan hecho, desgraciadamente, las inversiones como para poder nosotros tener una capacidad autogeneradora desde el Estado de Nueva Esparta. Tenemos una dependencia de tierra firme por parte de un gasoducto que en estas circunstancias eventuales tuvo una falla, y ese gasoducto es el que alimenta gran parte del parque térmico que tenemos instalado en este momento. ONG exige liberación de Javier Tarazona al cumplirse 500 días de su detención. Cumple 500 días, pero cumple 500 días de criminalización de la defensa de derechos humanos, 500 días de arbitrariedades, donde su juicio ha estado totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, donde hoy se encuentra en un limbo, pues su juicio oral y público está interrumpido, y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero. Pacientes renales de Guárico denuncian que bajos sueldos no alcanzan para adquirir medicamentos. Ejemplos, los que son de primera línea, como lo es la metformina, la glibenclamida, este tipo de hipoglicemiantes oscilan en lo que es la farmacia, dependiendo de obviamente la cantidad de comprimidos, como tiene que ser mínimo por un mes, y generalmente es 2 veces al día o 1 vez al día. Estos medicamentos oscilan entre 70 y 80 bolívares, nada más 28 comprimidos. El precio del dólar paralelo en Venezuela tuvo un aumento en su cotización al inicio de la jornada de este martes. La divisa estadounidense registró una subida del 1.72%. Debido a esto, el precio promedio para la compra y venta en el mercado cambiario no oficial se ubicó en 11.06 bolívares, según el marcador del portal Monitor Venezuela.
Esto significa que aumentó 0.19 bolívares con respecto al precio anterior, que fue de 10.85 bolívares. Por su parte, el Banco Central de Venezuela informó que la cotización del tipo de cambio oficial se ubicó en 9.31 bolívares por dólar. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte super aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Por este reporte nos despedimos, recordando que el mundo está en tensión por la situación de Polonia. En Venezuela sigue el dólar incrementándose, el dólar en el mercado paralelo, superando la barrera de los 11 bolívares por dólar. Y en esta situación de defensa de derechos humanos, abierta la zona pasa más de los 500 días detenido de manera injusta por este régimen de facto que no atiende al respeto, a la dignidad humana. Y esta situación, pues, cada día nos complica más la historia en nuestro país. Y la amenaza, hambruna general, por esta situación de guerra que afecta también los flujos de alimentación en todo el mundo. Cada día se nos hace más complejo el mundo. Hoy que llegamos a superar los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Bueno, con esta información nos despedimos. Esto ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También está el Dream Team de los colaboradores y apoyos que tenemos a través de nuestros corresponsales en Venezuela, en Colombia y en otras partes del mundo. Y este es su servidor, Adams Peralta, comentando las informaciones. Nos despedimos hasta mañana. Que pasen una feliz noche. Recuerden nuestras próximas ediciones. Mañana, en la mañana en Aruba, al mediodía desde Colombia y en la tarde también a las 4 de la tarde. Nos despedimos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.